Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Estreno este nuevo podcast recomendando a otro podcast, y es que el lunes podcastero precisamente trata de esto. Esta iniciativa nació en la Unión Podcastera, pues bueno, para promocionar un poco los podcasts y también para controlar un poquito el spam que se realiza en su canal de Telegram, para acotarlo a un solo día y de paso aprovechar y promocionar los podcasts de la gente que está allí dentro. Yo cogí esta idea y bueno, la di una pequeña vuelta de tuerca para mi blog, para jorgemarinieto.com. Le puse una serie de reglas y sobre todo un carrusel de links donde todo el mundo puede pegar sus recomendaciones de podcast en este lunes podcastero, de tal manera que se queden ahí registradas y no caigan en el olvido, pues eso, de un canal de Telegram, de una cuenta de Twitter, donde pues poco a poco todo con el paso del tiempo se va quedando atrás y se olvida. De esta manera, pues bueno, tenemos ahí esas recomendaciones todos los lunes. Y perdón por esta pequeña sección de autobombo, pero si queréis más recomendaciones de podcast, pues podéis acudir al blog, a jorgemarinieto.com. Bueno, la entrada de hoy, de este lunes podcastero, es un tanto especial, ya que se la he dedicado a uno de mis primeros podcasts. No el primero, como bien confieso en el post, es el tercero, por así decirlo, pero fue el más importante, ya que me abrió las puertas de este mundillo, del mundillo del podcasting. Me hizo descubrir otros muchos grandes podcasts, me hizo descubrir las JPod, me hizo descubrir, en definitiva, el podcasting. Y se trata ni más ni menos que de Cafelog, un podcast que nació en enero del 2007, hace ya casi 13 años, dirigido, coordinado y locutado por tres grandes podcasters. Para mí, tres grandes ejemplos que hicieron, pues eso, uno de mis podcasts preferidos que todavía ansío cada vez que publican un nuevo episodio. Se trata ni más ni menos que de Roberto Pastor, Fran Zaplana y Óscar J. Baeza. Estos tres amigos se pusieron delante del micrófono allá por 2007 e hicieron que se provocara un boom allá por 2007, 2008, 2009, sobre todo se vio cuando muchas personas hicieron lo mismo que ellos. Se pusieron delante del micrófono para hablar de lo que más les gustaba, pero con un tono ameno, con un tono de amigos, con un tono muy humorístico, vamos a decirlo así, pero sobre todo transmitiendo muy buen rollo. Hablaban sobre tecnología, hablaban sobre videojuegos, hablaban sobre móviles, sobre sexo, sobre cine, sobre series, en fin, tenían muchas secciones. Esto todo ha ido evolucionando un poquito, pero sobre todo, como os decía antes, transmitían muy buen rollo. Lo regaban todo con unos pequeños gags, en fin, un disfrute de episodios. Han tenido periodicidad semanal, quincenal, mensual, han tenido varios parones. De hecho, hace poquito tuvieron uno bastante grande, pero regresaron por todo lo alto en el 2017. Han estado 2017, 2018, ya la periodicidad se volvió un poco intermitente, pero bueno, parece que ahora, en el 2019, han vuelto y lo han hecho por todo lo alto. Ya que, bueno, por desgracia, uno de sus componentes, Roberto Pastor, pues ha decidido abandonar el proyecto, pero se han visto reforzados con dos nuevas incorporaciones. La de @chusix, que ya estuvo con Fran y con Óscar en otro proyecto anterior también de podcast llamado Gaxeosa, y de Pencho. Pencho era uno de los integrantes, o es, mejor dicho, porque el podcast todavía no se ha cerrado, de Necesito un arma, digamos que el adversario por excelencia de Cafelog. Y es curioso que Pencho ahora se incorpore a las filas de Cafelog, ya que siempre había ese pique, ¿no? Cada vez que había un crossover entre ellos, pues era pues eso, como enfrentar a la Liga de la Justicia contra los Vengadores, vamos a decirlo así. E imaginaros que Batman abandona la Liga de la Justicia para incorporarse al equipo de los Vengadores. Pues ese es un claro ejemplo. Os recomiendo que os suscribáis a Cafelog, que visitéis la entrada de este lunes podcastero a través de mi blog, de jorgemarinieto.com, y que os animéis
el próximo lunes a recomendar un podcast y pegarlo en el carrusel de links del final del post. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.